Bienvenidos al servicio de esta mañana. Es una bendición tenerlo con nosotros. Si usted desea ver el servicio completo de la semana pasada, usted puede ir a la página de Facebook y a la página de YouTube y puede ver el servicio y la predicación completa. Esta semana queremos decirle que si usted desea comunicarse con alguno de los pastores de la iglesia, usted puede llamar al 541-779-7777 o también puede comunicarse con ellos por medio de la página de internet de la iglesia, que es newlifenas.church. Deseamos que usted disfrute este servicio y que usted pueda participar, aprender, participar de los cantos y adorar al Señor. Recuerde que si usted quiere diezmar u ofrendar, usted puede hacerlo también por medio de la página de internet de la iglesia, escogiendo la opción Latino Venue. También puede enviar sus diezmos y ofrendas por medio del correo regular. Que disfrute el servicio. Sean bienvenidos todos esta mañana nuevamente. Espero que hayan todos podido alabar a Dios junto con nosotros a través de las alabanzas, a través de los cantos que se han entonado. Bienvenidos nuevamente el día de hoy. Vamos a continuar esta mañana o en este momento con el último mensaje de la serie que en la iglesia se ha estado llevando, que ha sido una miniserie pequeña de solamente 3 capítulos, por llamarle de alguna forma. Hoy es el último de ellos. Y si ustedes recordarán, la serie que estamos estudiando se llama Oraciones Peligrosas, ¿no? Y tuvimos ya 2 mensajes anteriores. En el primero hablamos acerca de orar pidiéndole a Dios que nos examine, ¿no? Que nos busque y que examine lo que hay dentro de nosotros. El siguiente domingo, la semana pasada, nuestro pastor nos compartía acerca de el quebrantamiento, ¿no? De cómo también es importante orar pidiéndole a Dios que nos quebrante, y es importante estar en quebrantamiento en muchos momentos de nuestra vida para poder entender muchas cosas que son indispensables, que son importantes, y poder salir de ese quebrantamiento en una mejor posición para enfrentar las cosas y la vida y cualquier cosa que tenemos que enfrentar y vivir, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con esta serie y este último mensaje, como mencionaba. Y el día de hoy vamos a orar una oración muy importante y muy interesante, que es la consecuencia de las primeras 2 oraciones que hemos estudiado, ¿no? De decir, examíname, búscame, quebrántame, y esa tercera oración es envíame, ¿no? Entonces vamos a estar platicando sobre esto. Y bueno, para todos, sé que estamos viviendo una situación sin precedentes, nunca antes vista, yo creo, en la historia de nuestras vidas. El otro día escuchaba a alguien decir que es su tercera o cuarta pandemia o crisis de pandemia que le toca vivir en lo largo de su vida, y que no es tan larga, por cierto. Pero sin embargo, él decía que nunca había sido una como esta. Y es verdad, ¿no? A lo mejor algunos de nosotros nos acordamos o tuvimos la experiencia de la crisis en el 2009 con la influenza AN1, ya hasta se me olvidó el nombre, pero la influenza que se presentó en H1N1, que se presentó en el 2009 o en el 2002, 2003, cuando hubo, digamos, el primer brote más o menos globalizado, más o menos internacionalizado de un coronavirus, que fue el SARS o el SARS-1 en ese momento. Y también hubo algunas crisis en varios países, ¿no? Pero decía esta persona, yo creo que muchos de nosotros podemos coincidir, ninguna de ellas ha sido semejante a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde hay, no sé, casi 3 meses en algunos casos, ya yo creo que yo tengo hace un poco más de 3 meses, estando en casa, tratando de llevar bastantes restricciones que antes no teníamos en nuestra vida, teniendo que tener ciertos cuidados que antes no tendríamos que tener, y queramos o no, siendo parte de una dinámica en la comunidad donde vivimos, en el país donde vivimos, o incluso en la nación y en el mundo en que vivimos, que estemos o no estemos de acuerdo, tengamos nuestro pensamiento al respecto o no, somos llevados en esa dinámica, ¿no? Entonces las cosas son como están viviendo, y muchas veces el cómo responder nosotros a esa situación puede generarnos un poco de frustración, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes, tanto muchos de ustedes como yo, tal vez hemos estado viendo, escuchando, leyendo en las redes sociales, escuchando comentarios sobre la respuesta de nosotros como cristianos o como iglesia ante la situación que se está viviendo, ¿no?
que si como cristianos tenemos que tomar una actitud de que, bueno, yo soy cristiano, a mí no me va a pasar nada, confío en Cristo y voy a hacer tal cosa porque Jesús hizo así, porque Jesús mandó así, mientras por otro lado hay otra postura de tratar de reflejar el amor de Dios, el amor de Jesús hacia la humanidad o el amor al prójimo, que es el principal mandamiento de Jesús, desde un punto de vista de la empatía y del amor hacia las otras personas, de decir, bueno, me voy a abstener de hacer ciertas cosas, no porque crea que Dios no es poderoso para hacerlas, sino por respeto y por prudencia a los demás, ¿no? Y por no ser una gente que incremente el riesgo o el problema que hay para los demás. Entonces, hay posturas muy encontradas. Incluso esta mañana yo estaba leyendo algunos comentarios y una discusión, una controversia ahí bastante álgida entre diferentes grupos de personas, de hermanos cristianos con diferentes posiciones, ¿no? Pero yo creo que aquel buscador de Jesús auténtico, y yo creo que todos los que estamos aquí de alguna u otra manera queremos ser auténticos en nuestra búsqueda de Dios, buscamos de una manera consciente y de una manera, permítame repetir la palabra, auténtica, de responder de la forma más adecuada ante el problema que está alrededor nuestro, ¿no? Cuando sabemos que un pariente, que un amigo, que un hermano en la iglesia, que un cercano, que un familiar está en una situación difícil, ya sea infectado por el virus, padeciendo la enfermedad o alguna consecuencia de la enfermedad, o padeciendo las consecuencias que esto trae en otros ámbitos, ¿no? Como en el ámbito laboral, en el ámbito económico, y quisiéramos responder de la mejor manera y ser como un agente de cambio, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo respondería Jesús en esta situación? ¿Y cómo debe de responder la iglesia que se llama seguidora de Jesús o iglesia cristiana en esta posición? Y buscamos ser como un agente de cambio, ¿no? Como un agente que acciona y que acciona de forma correcta ante las cosas que se tienen que enfrentar. Pero uno de los pensamientos principales que queremos compartir en esta mañana es esta idea que quiero dejar en sus mentes, ¿no? Si quiero ser un agente de cambio, si quiero ser un verdadero agente que ocasiona, permite o favorece un verdadero cambio, que tiene un impacto verdadero en mi comunidad, ahora en esta situación que estamos viviendo, pero también en cualquier otro momento de nuestra vida, tengo que ser una persona, un hombre o una mujer de oración. Y esto viene muy ad hoc al tema que estamos estudiando en esta serie durante estas 3 semanas en la iglesia, ¿no? Ser un hombre y una mujer verdaderamente de oración, ¿no? Pero no una oración así nada más como las oraciones rutinarias en las que muchas veces caemos y estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Oraciones que en la mayoría de los casos son personalizadas, ¿no? Porque normalmente oramos a Dios presentándole, sí, a lo mejor agradeciéndole las cosas que nos da, pero presentándoles también muchas veces, presentándonos ante Él y presentándole a Él nuestras necesidades, ¿no? Oramos por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, nuestra esposa, por nuestros padres, porque me vaya bien en la escuela, porque no pierda mi trabajo, porque pueda conseguir aquel negocio en el que estoy metido, porque, no sé, porque me vaya bien en diferentes cosas, porque Dios me muestre su voluntad en que si debo de hacer tal cosa o debo de hacer esta otra cosa, y cosas así, ¿no? Que no digo que esté mal, o sea, por supuesto que tenemos que ir en oración a Dios en todas las cosas que necesitamos, ¿no? Que el apóstol Pablo decía que oremos sin cesar y que traigamos todas las necesidades. Jesús también lo mencionó a él, ¿no? En oración. Es importante hacerlo, pero si yo quiero ser un agente de cambio y responder a la situación que enfrento, ahora la actual o en cualquier otro momento, mi oración tiene que ir un poco más allá, ¿no? Mi oración tiene que ser un poco más no personalizada, no individualizada, pero un poco más hacia lo colectivo, un poco más desde una forma altruista, ¿no? De pensar, ¿cómo puedo invertir, orar a Dios y decir, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Cómo puedo invertir mi tiempo, mis recursos, mi fuerza, mi energía en favor de los demás? En otras palabras, o en otra forma de mencionar esto, pedir a Dios y decir, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga por ti o para ti?
en lugar de pedir o en lugar de solo pedir, no estoy diciendo que eliminemos esta parte, pero en lugar de solo pedir, Dios, haz esto tú por mí. Por supuesto que Dios no nos necesita para hacer su plan, ¿no? O en otras palabras, no deja de hacer su plan, no deja de hacer su voluntad porque estemos o no estemos o porque queramos o no queramos nosotros. Pero es muy diferente orar a Dios y decirle, dame, ayúdame, hazme, déjame ser o provéeme, que decir, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga para ti? ¿Cuál es tu voluntad para mí en lo que tú quieres que yo haga, ¿no? Difícilmente pedimos de esa forma, ¿no? Nos es muy complicado pedir de esa manera. Y normalmente el 90, 95, tal vez más, ojalá haya varias excepciones en los que no es así, pero la mayor parte de nuestras oraciones están casi siempre enfocadas en pedir ayuda a Dios para algo que tiene que ver conmigo, para algo que tiene que ver con quienes me rodean, y algunas veces también intercedemos por los demás cuando conocemos las peticiones de alguien más, ¿no? Pero pocas veces nuestra oración es, Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres que yo haga, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres que yo viva? ¿Dónde es donde tú quieres que yo esté? Yo creo que hemos escuchado y sabemos que todos somos llamados por Dios. Todos somos llamados por Dios para hacer algo. Es verdad cuando escuchamos una y otra vez decir que Dios tiene un plan y ese plan es perfecto y es verdad. Y ese plan se va a lograr porque es un plan de Dios. Pero qué maravilloso es poder ser parte nosotros voluntariamente de ese plan. Y decir, Dios, dentro de tu plan que tú tienes, en el nivel que sea, pero también en el personal, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu plan para mí? No se trata solamente de dame, de ayúdame, sino ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿No? Todos somos llamados a hacer algo dentro de ese plan de Dios. No todos somos llamados a hacer lo mismo, pero todos somos llamados a hacer algo. Y ese llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros para hacer aquello que Él desea que hacemos, no tiene que ver con nuestra capacidad para hacerlo. Con decir, ok, voy a llamar a fulano de tal, a Juan, porque él es un abogado, o voy a llamar a Lupita porque ella es un doctor, y entonces la voy a llamar a que haga tal cosa porque ella tiene esta capacidad de hacer esto. Por supuesto que Dios nos dota con capacidades, con dones y nos prepara, pero el llamamiento de Dios y nuestra respuesta a Él no es en base a nuestra capacidad, sino es más bien en base a nuestra disponibilidad, a nuestra disposición de hacer las cosas y decir, sí Señor, aquí estoy, hago lo que tú quieras que haga. Y muchas veces podemos encontrar en nuestra vida que aquellas cosas que Dios quiere que hagamos, a lo mejor no son o no tienen mucho que ver con lo que nosotros pensábamos o queríamos o queremos hacer. Y a lo mejor cuando entendemos aquello que Dios nos pide que hacemos, y podemos decir, bueno, ni siquiera sé cómo hacer lo que Dios quiere que haga. Pero no se trata de si yo sé cómo hacerlo, se trata de si yo estoy dispuesto a hacerlo. Porque si yo estoy dispuesto a hacerlo, Dios me va a capacitar y me va a dar la capacidad para hacerlo. Es decir, el llamamiento de Dios para ser ese hombre o mujer de acción y responder como Dios o como Jesús o como la iglesia se espera que tendría que responder ante la situación actual o ante cualquier otra situación, tiene que ver mucho más con mi disponibilidad, mi disposición de hacer lo que Dios quiere, más allá con lo que yo creo que es mi capacidad para hacerlo, porque Dios se encarga de capacitarme para hacer aquello que yo acepto hacer cuando acepto el llamado que Dios me da en la vida. Pero bueno, hasta aquí he tratado de plantear de lo que vamos a platicar en esta mañana, en los próximos minutos. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto de eso, ¿no? Hay un pasaje bien interesante en el Evangelio de Lucas, también el mismo pasaje está en forma paralela en otros evangelios, en Mateo. Y es un pasaje bien interesante, lo podemos encontrar en Lucas, en el capítulo 9, a partir del versículo 57 hasta el 62. Lo voy a leer así rápidamente. Dice la palabra de Dios que iban por el camino cuando alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas, dice el verso 57. Las zorras, Jesús respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos,
Pero el Hijo del Hombre, respondió Jesús, no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, dijo Jesús. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Entonces aquí vemos a unos personajes que yendo Jesús por el camino, y Jesús está en el camino todavía, podemos pensar esa figura o esa hipérbole a nuestra vida, ¿no? Jesús está en el camino y llama, ¿no? Y muchos de nosotros nos sentimos atraídos a ser parte del reino de Dios, a ser parte de los seguidores de Jesús. Y yo creo que en muchos de nosotros hay un sincero y un auténtico, un genuino deseo de servir a Dios, de buscarle, de seguirle, de guardar sus mandamientos y de hacer lo que Él quiere lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Pues bien, ¿qué sucedió aquí y cómo es ese hombre de oración que estaba hablando yo hace un momento que tendríamos que ser para poder ser ese agente de cambio y de acción y de responder acorde a las expectativas que alguien del reino de Dios, que alguien alguien parte de la iglesia de Dios debería de responder ante una situación como la que vivimos, pero en cualquier otra situación de nuestra vida, ¿no? El primero, vamos a tratar de hacer como un símil de decir, esta es nuestra oración, ¿no? Nos tenemos a Jesús frente a nosotros y la forma en que nos comunicamos con Él es a través de nuestra oración, ¿no? El primer caso, le pregunta a uno, podríamos orar y decir, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo voy a ir contigo y haré lo que tú quieras que me digas. Jesús dice, ok, perfecto. Qué bueno, ese es el tipo de oración que estamos hablando que hay que hacer. Te seguiré a donde quiera que vayas. Haré lo que tú quieras que yo haga. Dime qué es lo que tengo que hacer. A donde tú me mandes, ahí voy a ir. Lo que tú quieras que haga, eso haré. Y Jesús respondió, le dice, ok, perfecto. Solo quiero avisarte que las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, ser ese agente de cambio y orar esa oración peligrosa, como se llama la serie que estamos llevando a la iglesia, es decirle, ok, si yo verdaderamente estoy dispuesto a servir a Dios, a buscarle y a ser ese agente de cambio y de responder ante cualquier situación de la forma en que debo de responder, tengo que estar consciente que las zorras, las bestias del campo tienen nidos y tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, dónde recostar su cabeza, como diciendo, lo que Dios te puede pedir hacer, lo que Dios o a donde Dios te quiere mandar a hacer, tal vez es muy diferente, muy distante de lo que tú te imaginas que vas a hacer. A lo mejor vas a estar en una condición muy difícil y muy diversa y muy diferente de lo que tú esperas y de lo que tu expectativa es, ¿no? La otra oración, otro le dice, Señor, te voy a seguir, pero primero déjame enterrar a mi padre. Y alguien puede decir, bueno, es una válida razón, ¿no? Primero voy y entierro a mi padre. Los eruditos aquí, los que estudian más en profundidad el contexto y lo que realmente en el tiempo en que está escrito el verbo y en la forma en que está escrita en el original, hablan claramente de que no se refería necesariamente que ya se había muerto su padre y que lo iba a enterrar, sino el decir, deja que entierre a mi padre, es bueno, déjame esperar a que mi padre fallezca, que mi padre me muera y cuando ya se muera entonces voy y te sigo. Y allí hay un contexto cultural importante que no voy ahorita a mencionarlo, que en aquellos momentos era incluso hasta más obvio el que él dijera eso, porque había un contexto cultural que los hijos permanecían con los padres y luego heredaban no solo la cuestión económica, pero también la posición en la familia y cosas así. Y era como, digamos, entendible que dijera, deja que primero fallezca mi padre, lo entierre y entonces te seguiré. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Con esa actitud de decir, primero déjame terminar esto que quiero hacer, primero déjame terminar mis planes, mi plan X, Y y Z,
y ya cuando lo termine, entonces ahora sí voy a hacer el llamado que tú me estás haciendo a mí. Jesús dice, no, deja que esas cosas que son muertas, porque Jesús le llama muertas, en ese momento, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sé mi seguidor, ¿no? Jesús le dijo a otro, sígueme. Lo encontramos en el mensaje, en el pasaje paralelo de este mismo pasaje, pero en Mateo, le dice a Jesús, sígueme. Y el otro dice, sí, pero déjame que primero me despida de mi familia. Otra vez, o sea, había más cosas que hacer antes de decir, ok, te voy a seguir, voy a obedecer, voy a hacer esa oración de qué quieres tú que yo haga, de tú qué quieres que haga, pero primero cuando me respondas de qué tengo que hacer, déjame primero hacer todas estas cosas y después hago lo que tú quieres que yo haga. Hay dos ejemplos en la palabra de Dios, bueno, hay varios, pero hay dos ejemplos que quiero mencionar de dos personajes importantísimos, de dos personajes de los más grandes titanes de la fe, de los más grandes titanes en el reino de Dios, déjenme llamarla de esa manera, que nos dice la Biblia, y cómo respondieron ellos al llamado de Dios, ¿no? Y aunque ahorita vamos a ver uno de ellos, a lo mejor una respuesta adversa, no le quita ni minimiza lo grande que fue Moisés, pero ya dije el primer personaje, Moisés. Pero ¿cómo respondió él, no? Si ustedes van en sus Biblias a Éxodo capítulo 3 y 4, no vamos a leer todos esos pasajes, pero si ustedes van allí en sus Biblias, se acordarán y leerán la historia, les invito a que los lean en su casa, de cómo Moisés, estando en el desierto, es llamado por Dios para que vaya a liberar y sea él el líder del éxodo, ¿no? De liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo, que estaba esclavizado en Egipto, y traerlo a la tierra prometida, es decir, cristalizar la promesa por la cual ellos tenían su razón de existir y que ellos esperaban ya en ese tiempo por casi 400, 500 años, cristalizarla y hacer la realidad de ir a la tierra prometida, a la tierra que se les había prometido a su ancestro o a su padre Abraham. Y dice, tú vas a ser el que va a ir y va a sacar de la esclavitud a mi pueblo y llevarlo aquí. Y le empieza a decir, he visto la opresión de mi pueblo, he visto cómo están esclavizados y el clamor y el dolor, y los voy a llevar, los voy a conducir a la tierra, y tú vas a ser el que los va a sacar de ahí. Tú vas a ser por medio de, obviamente iba a ser Dios, pero tú vas a ser el instrumento por el cual los voy a sacar de ahí, ¿no? Y entonces en el versículo 10 del capítulo 3, le dice Dios, después de explicar todo esto que mencioné con más detalles, obviamente, así que le dice a Moisés Dios, disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Es decir, muchas veces cuando Dios nos llama y nos dice, esto es lo que tú quiero que hagas, nosotros podemos responder tal vez como Moisés y decir, bueno, pero ¿quién soy yo para hacer eso? Yo no soy el más capacitado, yo no soy el más apropiado para esto. Si ustedes siguen leyendo todo el resto del capítulo 3 y el resto del capítulo 4, en varias ocasiones Dios le dice a Moisés, y está prácticamente teniendo como quiero llamarle de esta manera, como una discusión, tratando de hacer entender a Moisés que él le estaba diciendo lo que tenía que hacer y que lo estaba llamando y que tenía que hacer lo que Dios quería que hiciera. Y Moisés parece que está oponiendo y buscando justificaciones o excusas para decir, no, ¿yo por qué voy a ir? Jesús primero le dice, ¿quién soy yo para ser enviado? Dios le dice, yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo, yo voy contigo y te voy a dar una señal de que soy yo el que te envía y no hay otro más que te está enviando. Porque esa es también otra de las cosas que podemos tener cuando Dios nos hace ver, nos hace conocer, nos hace tener conciencia de lo que nos está pidiendo. Podemos pensar, bueno, a lo mejor no es Dios el que me está llamando y es alguien más, ¿no? Pero Dios le dice a Moisés, yo te voy a dar señal de que yo te estoy hablando. Y luego Moisés sigue buscando como justificaciones para no ir, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué tal si supongamos que voy, me presento a los israelitas y les digo, ¿saben qué? El Dios de nuestros antepasados me ha enviado a ustedes. Y ellos van a decir, bueno, ¿y quién es el Dios de nuestros antepasados? Y Dios les revela lo más grande que hay, el nombre de Dios, ¿no? Le vas a decir que yo soy el que soy, te envió. Y ahí aparece el famoso, las 4 aquellas letras del tetragrama del nombre de Dios, ¿no? Y muchas cosas se revelan ahí, pero Moisés sigue insistiendo y diciendo, bueno, es que yo ni siquiera sé hablar.
soy tartamudo, ¿no? Eso ya está en el capítulo 4. Le dice, envía otro más, además voy a presentarme ahí y van a decir, ¿qué señal nos das de que Dios es el que te ha enviado? Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Tengo ahí, y Moisés le responde, tengo aquí la vara que usaban los pastores, échala a la tierra, y la echa a la tierra, se convierte en una serpiente, que dice que hasta Moisés huía de la serpiente, y Dios le dice, agárrala por la cola. La agarra por la cola y se vuelve a poner o a convertir nuevamente en la vara que él traía en sus manos, y dice, ahora mete tu mano en el pecho, la mete en el pecho y la saca, y está como congelada, está muy blanca de diferentes señales que le estaba diciendo Dios, y aún así Moisés le dice, mejor envía otro, yo no soy el apropiado para hacer esto. A tal punto que en el capítulo 4, en el versículo 12, Dios dice que se llena de ira o se enoja contra Moisés y le dice, tú eres el que vas a ir. Y tiene que ir y mandarnos. Pero muchas veces nosotros podemos responder de esa misma forma. Responder de esa misma manera de que Moisés respondió y decir, sí, yo quiero hacer lo que tú quieras, pero cuando ya sabemos lo que Dios quiere que hagamos, tenemos un montón de excusas para decir, no, yo creo que otro lo tiene que hacer, o yo creo que es mejor que yo haga esta cosa o esta otra cosa que yo prefiero hacer, ¿no? Otro personaje que nos enseña mucho de cómo responde o cómo respondió o se debe de responder al llamado de Dios es Isaías. Isaías en el capítulo 6 es un pasaje que me imagino algunos de ustedes conocerán y podrán mencionar varios de los aspectos de ese pasaje, pero Isaías nos enseña muchas cosas en la forma en que él responde al llamado de Dios, en la forma en que él busca a Dios y en que él es un hombre de oración. En primer lugar, dice que en el capítulo 6 de Isaías, dice que en el año, incluso hasta él cita exactamente cuándo, en el año de la muerte del rey Usías, dice que él vio al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Es decir, una característica, y quiero mencionar 3, pero una característica bien importante de las personas que, como hablábamos hace un rato, están dispuestas a realmente hacer lo que Dios quiere, es que tienen una relación profunda con Dios. Y solamente alguien que tiene una relación profunda con Dios como Isaías podría tener tal conciencia y tal visión de haber visto a Dios excelso y sublime sentado en su trono, y dice que las orlas de su manto llenaban el templo, por encima había serafines, y describe toda una escena fantástica, una escena muy bonita de cómo ve a Dios ahí. Los serafines cubrían con alas sus pies, y ahí describe varias cosas. Léanlo ustedes en su casa, por favor. Y dice que los serafines, los ángeles que estaban ahí, se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, Isaías era un hombre como ese del que hablábamos al principio, de oración. Un hombre que tenía una profunda relación con Dios. Quiero ser yo un agente de cambio y saber cómo responder ante la situación que vivo hoy. Necesito tener una relación profunda y verdadera con Dios. Otra característica importante que vemos en Isaías, y que cualquiera que está dispuesto realmente a obedecer y amar y a buscar lo que realmente quiere Dios que hagamos de nuestra vida y está dispuesto a hacerlo, otra característica es que Isaías estaba profundamente consciente de su condición pecaminosa, ¿no? Dice que cuando vio toda esa escena de ver tan excelso Dios y ver la santidad de Dios, de pronto él cae en cuenta y dice, ¡ay de mí! Dice que gritó diciendo, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Dice en la versión Reina Valera. En la versión internacional dice que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y aún así he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Él decía, no soy yo apto para estar aquí en la presencia de tan sublime, o en tan sublime presencia de Dios. Soy un hombre que no soy digno de estar aquí, soy un hombre en pecado. Él tenía conciencia de su inaptitud para estar delante de Dios. Pero también, y la tercera característica, es que él tenía un profundo entendimiento de la gracia de Dios. La primera que mencioné, él tenía una profunda relación con la presencia de Dios. Estaba en oración.
Por eso pudo tener la manifestación, la visión, la presencia de Dios ahí, porque él tenía una relación muy profunda y muy intensa, muy genuina con Dios. La segunda que mencioné, él estaba muy consciente de su condición pecaminosa, de su inaptitud para estar frente a Dios, ¿no? Pero la tercera, él tenía un profundo entendimiento de la gracia de Dios, ¿no? Dice que en ese momento, cuando él gritó, ¡ay de mí!, voló hacia él uno de los serafines. Y dice que traía en su mano una brasa, un carbón encendido, dice en otras versiones, con unas tenazas que había tomado del altar donde que había descrito hace rato en los primeros versículos. Dice, con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado. Tenía total conciencia de su inaptitud, pero también tenía conciencia, o también aquel que busca a Dios tiene conciencia de la gracia de Dios. Comencé diciendo una idea a ustedes, o compartí una idea de decir, cuando Dios nos llama a algo y realmente queremos responder de la forma en que Jesús respondería, de la forma en que la iglesia cristiana quisiera responder, tenemos que ser hombres de oración, pero ese llamado y esa respuesta no está en función a nuestra capacidad, sino a nuestra disposición de hacer las cosas. Porque si estamos dispuestos a hacer las cosas, Dios nos va a capacitar. Y dentro de esa capacidad, o dentro de esa capacitación, digamos, Dios va a quitar esa condición de inaptitud que podemos tener. Así como Isaías se sintió, ay de mí, estoy perdido, soy hombre muerto. Porque soy pecador, porque mis labios son pecadores, porque no soy apto para estar dentro de Dios, dentro del reino de Dios, porque no soy apto para hacer esta función de Dios, o esta función que Dios me está pidiendo que haga. En ese momento dice que la gracia de Dios se manifiesta en él y dice, con este carbón te estoy limpiando tus labios y tu pecado, tu maldad ha sido borrada, tu pecado ha sido perdonado. Dios nos capacita y nos da la aptitud para responder y saber qué hacer cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios. El apóstol Pablo escribió diciendo, nuestra competencia viene de Dios. Dios es el que nos da la capacidad. Dios es el que nos da, a nosotros nos toca la disposición, el estar dispuestos, el realmente querer hacer lo que Dios quiere. Pero la competencia, la capacidad para hacerlo, nos lo da Dios. Después de todo esto, viene como una respuesta obvia a la condición en la que Isaías estaba, de ser un hombre de oración, de ser un hombre que genuinamente anhelaba y buscaba hacer lo que Dios quería. Dice que después de esto escuchó decir en el pasaje, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él respondió, aquí estoy, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. Y esta es la tercera oración de esta serie. Envíame a mí. Pero para poderle decir a Dios, envíame a mí, tuvimos que haber pasado por todas estas tres condiciones que Isaías estaba pasando y que las hemos de alguna u otra manera escuchado en los dos sermones anteriores de la semana pasada. Examíname. Ve si hay en mí camino de perversidad, ve si hay en mí algo que no es afín a tu palabra, límpialo, límpiame de mi maldad y guíame al camino eterno. Decía el salmista en el Salmo 139, ve si hay en mí camino de perversidad, camino de maldad y guíame en el camino eterno. Examíname. La segunda que estudiamos es quebrántame, ¿no? Y vimos cómo en el Salmo 51 él reconoce, el salmista, su condición de pecado, su condición de maldad, pero le dice, crea en mí un corazón nuevo, un espíritu recto me sustente, renuévame, revive el gozo de mi salvación. Permite que siga yo conduciendo a tu pueblo, yendo a tus atrios y hacer tu voluntad. Parafraseando lo que el Salmo 51 dice, ¿no? Y muy semejante a lo que Isaías dice, ¿no? O a la experiencia de Isaías que dice, soy hombre pecador, ay de mí. He visto la santidad de Dios, en la presencia de Dios, pero inmediatamente Dios le dice, no te preocupes, yo veo tu condición, genuinamente buscas servirme, genuinamente buscas hacer mi voluntad. Este carbón o esta brasa encendida ha limpiado tu maldad,
tu pecado ha sido perdonado. Vimos al principio esas 3 personas que se acercaron a Jesús diciendo, te voy a seguir, te seguiré a donde quiera que vayas. Después de que contesta las 3 cosas que ya vimos Jesús a los 3 que se acercaron diciéndole que le querían seguir y al que él le dijo, sígueme, Jesús voltea a la multitud que está a su alrededor y le dice, ninguno que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás es digno del reino de Dios. Es decir, si yo realmente quiero decirle a Dios, envíame, quiero hacer tu voluntad, quiero ser ese agente de cambio, quiero responder de la forma en que tú responderías ante tanta controversia, ante tanta situación difícil que estamos viviendo en este tiempo o en cualquier otro momento de nuestra vida, tenemos que mirar hacia adelante y decir, ok, lo que fui hasta aquí fui, pero ahora quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. El apóstol Pablo escribió diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, me extiendo hacia adelante, miro hacia adelante teniendo mi vista en lo que está adelante, teniendo mi vista en el fin de mi carrera, ¿no? Entonces, ninguno que quiere seguir a Jesús, pero sigue atado con las cosas de atrás, o con las cosas de alrededor, o con las cosas que vivimos antes, es digno del reino de Dios. Si yo quiero realmente ser un agente de cambio, necesito con toda sinceridad y con toda honestidad decir, envíame a mí. Y vivir y asumir lo que tenga que asumir y lo que tenga que vivir en esa idea de ser enviado por Dios. Por último, Jesús les dijo a sus discípulos en otra ocasión, ninguno, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermano, mujer, hijos o lo que sea por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en la vida y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, cuando Dios nos llama y nosotros decimos envíame a mí con toda sinceridad, Dios no solamente nos va a capacitar para hacer aquel trabajo que Él quiere que hagamos, pero también Él provee de todos los medios para que podamos hacer las cosas que Él quiere que Él desea que hagamos si nosotros estamos dispuestos a servirles. Vamos a orar, vamos a terminar esta reflexión de esta mañana y vamos a hacerlo en una oración. Y yo les invito que como corolario de toda esta serie recordemos, necesitamos ser hombres y mujeres de oración para poder realmente ser agentes de cambio. Y en nuestra oración tenemos que venir a Dios y decirle, Señor, examíname, examina mi vida. Ve todas aquellas cosas que no sean correctas, que no sean acordes de ti, quítalas de mí. Quebrántame, como vimos la semana pasada, quebrántame, crea en mí un corazón nuevo, crea en mí permite que un espíritu recto me sustente, pon tu espíritu en mí, perdóname de mi pecado y lávame más y más de mi maldad. Para poder entonces decirle al Señor, envíame a mí. Y déjame ser ese agente de cambio y hacer las cosas que tú esperas que yo haga. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de esta mañana estar aquí, de reflexionar un poco en tu palabra. Te rogamos que nos bendigas, que nos ayudes, que examines nuestra vida, que examines nuestro corazón, que veas si en ella hay camino de perversidad o alguna cosa que a ti no te agrade, Señor. Que tú puedas quemar como Isaías de esta forma lo expresaba en tu palabra, Señor, que puedas quemar cualquier cosa que es contraria a tu palabra, cualquier cosa que no es agradable delante de ti, la puedas quitar de nosotros, Señor, y nos bendigas y nos ayudes y nos permitas, Padre, entender cuál es tu voluntad para nosotros y lo podamos hacer. Quebranta nuestro corazón, quebranta nuestro espíritu, danos entendimiento y danos sabiduría para enfrentar esta situación que hoy estamos viviendo, que se ha prolongado, que causa la mejor frustración, que causa desesperación, que causa ansiedad, tristeza, incertidumbre en muchos de nosotros. Danos la oportunidad de entender qué es lo que tú quieres que hagamos, qué es lo que tú quieres que digamos en cada momento de nuestra vida y que tengamos, Padre, la disponibilidad, la disposición, el deseo para realmente hacer tu voluntad. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos y te rogamos que en esta semana que inicie, Señor, seas con nosotros, nos guíes, nos bendigas, nos guardes, nos ayudes en todas las cosas, Padre, y sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad y nos enseñe todo. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.
El Señor les bendiga, que tengan una linda semana y Dios esté con cada uno de nosotros. Amén.